Buenas tardes. Buenas tardes. Los que no me conocen, soy el doctor Daniel Martínez. Soy neurólogo de aquí el programa de residencias. Me interné en trastornos del movimiento y me invitaron a compartir con ustedes un tema. Me lo plantearon muy amplio, hablar de Parkinson, pero la verdad es muchísima información. Prefiero mejor hablar de algo que creo que les puede servir mucho, cómo hacer el diagnóstico. Pues vamos a hablar de tips, perlas clínicas que utilizamos a los que nos dedicamos a esto a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Ok? ¿Sí se escucha más bien en el Zoom? Sí, seguramente sí. Muy bien. Sí se escucha. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a dividir la plática en tres puntos. Primero vamos a hablar de voy a empezar con una controversia que la voy a dejar ahí sobre la mesa. ¿Realmente el Parkinson es una enfermedad o hay que verlo ya como un síndrome de enfermedades que todavía no conocemos? La segunda parte es donde me voy a centrar en cómo hacer el diagnóstico. Traigo un caso literal calientito que acabo de ver ahorita, pues calientito para ponerlo en la mesa y usarlo para desmenuzar el abordaje diagnóstico. Y siempre me gusta cerrar con los errores que veo en la práctica que podemos corregir todos a la hora de hacer el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Cuando estaba en una rotación hace mucho tiempo, me acuerdo que un doctor me habló y me dijo: a ver, Daniel, vamos a ver un paciente, y me hizo una pregunta: mañana quiero que me traigas la enfermedad, o sea, busca cuál es la enfermedad que puede producir más síntomas clínicos, ¿no? Y pues dije, bueno, esclerosis múltiple, lupus, en medicina, lupus. Me dijo, no, no, no. O sea, para nosotros, obviamente, el Parkinson es la enfermedad más compleja en medicina. Y compleja me refiero porque un paciente puede desarrollar muchísimos síntomas. Cuando yo leía medicina, yo me acuerdo muchísimo que nunca se me va a olvidar, no me acuerdo si era el Adams, no me acuerdo qué libro era, o el Harrison, perdón, y la parte de neurología, Parkinson, obviamente hablaban del temblor, la lentitud y la rigidez, pero lo único que ponían diferente, me acuerdo, muchos síntomas sensitivos, pero era una oración y se acabó, ¿no? Hoy en día ya sabemos que el Parkinson puede tener demasiados síntomas. Mi recomendación cuando vean pacientes con Parkinson es identificarlos, preguntando, si no preguntan no sabemos, y atacarlos, ¿no? Priorizar y atacar, porque el paciente siempre tiene 10, 15 o 20 síntomas, ¿no? Entonces, priorizar y atacar. Pero bueno, es una enfermedad muy compleja, muy variable, ¿no? Entonces, el concepto de enfermedad de Parkinson hoy en día ya lo estamos como desechando. Sabemos que la enfermedad de Parkinson a nivel patológico se afecta en diferentes estructuras, no nada más el famoso sustancia nigra. Sabemos que se afecta el locus coeruleus, el núcleo basal de Maynard, ¿no? Núcleos de Rafe, se empieza a afectar núcleos pedunculopontinos, corteza, etc. Es una enfermedad multisistémica donde hay involucro de muchos neurotransmisores. Ese concepto que llega el paciente y me dice, yo tengo Parkinson porque se degeneró la sustancia negra y tengo falta de dopamina. Hoy en día, oye, pues tienes deficiencia también de noradrenalina, de serotonina, de acetilcolina. Es una enfermedad multisistémica donde se afectan muchísimos neurotransmisores. Y también hoy en día sabemos que hay diferentes factores de riesgo, quitando lo genético, que conocemos como 20 genes, 7 más comunes, que ocasionan Parkinson. Los demás factores de riesgo, pues hay muchos, ambientales, susceptibilidad individual, estrés hoy en día que le estamos dando un poquito más de importancia, ¿no? Entonces, es una enfermedad multisistémica, uno. Dos, hay diferentes teorías de cómo se propaga esta enfermedad, ¿no? Hay una teoría que se propaga en los intestinos al cerebro. Hay otra que es al revés, la de toda la vida, del cerebro
del tallo cerebral hacia la corteza. Hay otra del bulbo olfatorio hacia los ganglios de la base, ¿no? Entonces, a ver, es muy variable, muchos síntomas, diferentes teorías de cómo puede empezar, diferentes teorías de progresión. Hay estudios longitudinales donde demuestran pacientes que tienen una enfermedad más rápida, aquellos disautonómicos muy rápida con psicosis, aquellos que son un poquito más lenta, un poquito más benigna. Entonces, con todo esto, a ver, realmente podremos decir que es una enfermedad. O sea, realmente podemos decir, oye, el Parkinson es una enfermedad con más de 6 millones de variaciones, porque hay más de 6 millones de habitantes en el mundo que padecen la enfermedad. Entonces, una con 6 millones de variantes. Pues en realidad es difícil tener ese concepto, aceptar ese concepto, ¿no? Creemos o debemos de empezar a ver a la enfermedad de Parkinson como un síndrome de diferentes síntomas, conjunto de diferentes signos y síntomas, y en el futuro, ese es el futuro, vamos a empezar a identificar la causa. ¿Y cuál es la importancia de determinar la causa? Pues ya estamos dando pasos bebé todavía en comparación con oncología hacia la medicina personalizada. Pero hoy en día sabemos que aquellos pacientes que tienen mutación del gen GBA, que es la causa más común de Parkinson genético, pues ya de periodo ya hay un estudio fase 2, uno o dos estudios fase 2 con Ambroxol para actuar sobre este gen, ¿no? O sea, terapias génicas, chaperones, etcétera. Bueno, ya es una terapia ya más personalizada, ¿no? Es un paciente con Parkinson, con mutación GBA, pues puedes ofrecerle en teoría Ambroxol, ¿no? O sea, ese es el futuro, pero estamos todavía en pañales, ¿no? Pues ese es el primer concepto que me gustaría dejar sobre la mesa, empezar a ver la enfermedad de Parkinson como, a ver, esto es un síndrome y todavía estamos aprendiendo la causa, ¿no? Con esto, con este comentario paso al caso que viene así calientito, literal, lo acabo de ver. Esta es la historia y voy a usar este caso para hacer el análisis de lo que yo pienso en la consulta. A mí me gustaría que alguien creara, ustedes que le saben más a la inteligencia artificial, que alguien creara una manera de hacer un simulacro, pero que se metan a mi cerebro y que vean lo que yo estoy pensando. No sé si me explico. Porque una cosa es la cirugía, ¿no? Pues, o intubación, usas maniquís. Pero aquí, ¿cómo le haces para ver lo que yo estoy pensando? Para ver lo que yo estoy pensando. Entonces, vamos a usar este caso para hacer el análisis de cómo yo lo estaba pensando. Y al final, bueno, ahorita decimos a ver quién piensa el diagnóstico de Parkinson y al final a ver quién acertó o no. Pues bueno, llegó esta señora, 73 años aproximadamente, y con diagnóstico de Parkinson, ¿no? Así me llegan a mí. Tengo diagnóstico de Parkinson y vengo por una opinión del tratamiento. Y vienen con toda la lista de preguntas sobre, pues, qué me va a pasar en el futuro, me puedo operar o no, el cloisone, el miedo al cloisone o la levodopa. Y bueno, yo les digo, a ver, pues primero vamos a hacer el análisis, a ver si realmente estamos ahí o no, ¿no? Entonces empiezo con la historia. La historia, o el PA, a veces es tedioso, a veces es difícil. Tienes que tener mucha astucia clínica por dónde dirigir el PA, ¿no? A veces el paciente se pierde o la familia. O sea, tienes que tener mucho ojo para ver por dónde dirigir las preguntas. Entonces, lo primero que ella me dice es, pues yo empecé con cambios en la voz. Fue lo primero. En 2019, todo normal, todo normal. Ella es pintora. Empecé con cambios en la voz, una voz ronca. Ahorita vamos a escucharla, a ver si se escucha. Voz ronca. Fue con un otorrino, de hecho, y me enseñó el reporte de otorrino, y el otorrino dijo que tenía algo en las cuerdas vocales, como dificultad en la movilidad. Pasa el tiempo y le gusta también tocar el piano, y notaba que al tocar el piano, pum, un dedo se le trababa. Pum, al tocarlo se le trababa y ya batallaba para tocar el piano. Pasan los meses y empieza a la hora de caminar, siente que los dedos del medio del pie derecho también como que se encogen. Entonces me decía, es como que los dedos del pie se me encogen de repente, pero siento mucha tensión en el pie. Y
Ya con estos síntomas, voy con alguien X y me dan diagnóstico de Parkinson, me inician levodopa, tengo 1 año y medio tomando levodopa, un cuartito, un cuartito media y un cuartito de 250 miligramos y me mejoran los síntomas. El doctor me dijo que si mejoraba con levodopa, que regresara y me iba, o sea, y tenía Parkinson, ¿no? Entonces, como mejoré, pues ya me dieron el diagnóstico de Parkinson y pues ya tengo 1 año y medio, sí, pero quiero buscar otra opinión. Ese es el caso muy típico que me llegan a mí. Y yo, bueno, está bien. Entonces, una recomendación es, todo lo que les digan de otros doctores, a ver, traten de ponerse una barrera para que no se nublen, ¿no? Y empezar de cero ustedes, ¿no? Porque muchas veces, bueno, ya tienes Parkinson, ¿ok? 1, 2, chéquense la historia. Y esto no nada más es para Parkinson, sino para muchas enfermedades neurológicas, o bueno, al menos lo que yo veo, Tourette, Huntington, etcétera, ¿no? Pues, la historia es clave. Empezó con problemas de la voz, ronca. Desde ahí, como, ay, pues, o sea, no sé si se acuerdan cómo es el cambio de la voz con alguien con Parkinson. Es hipofonía, ¿no? Empieza el volumen a perderse. Pues eso me llamó la atención. Entre otros síntomas, no lo puse ahí. Lo único que me había dicho ansiedad, es otro punto importante. Y el olfato lo tenía como en exceso, muy sensible. O sea, de más, cosa que antes no. Y yo, ay, pues bueno, pues ansiedad. Y el olfato, pues al contrario, ¿no? El olfato es como hiposmia. Pero bueno, de entrada dije, ay, no, la historia, lo que yo iba pensando es eso, no, no me gusta cómo empezó, no me cuadra a la hora de tocar el piano, o sea, nada más en ese movimiento, no me cuadra a la hora de caminar que sintiera que el pie se le encogía. No, 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 no me cuadra, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver. Pues cuando acabo el PA, ahí luego pregunto, historia familiar, obviamente todos te niegan al principio. Al final me dice, mi mamá le temblaba la cabeza, al final. Ok, entonces ya agrego eso, historia familiar de alguien con temblores de cabeza, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos bien. Y mejoró con levodopa, parcialmente. Entonces ahí mi pensamiento es, no es el cuadro típico, no es la presentación, la evolución. No sé, el síntoma no es así, ¿no? Si traes, no es que se me traba el dedo, ¿no? Que ahí siempre el paciente te dice, tengo debilidad, siento la mano pesada o lenta o dura, ¿no? Pero no que se trabe. Igual el pie. Arrastro el pie, se me traba el caminar, pero no que se me encoja y los dedos se me... Entonces ya desde ahí la historia como que no me cuadraba. Oye, pero respondía al levodopa, alguien puede decir eso. ¿No? Ahorita podemos hablar de 20, 30 enfermedades que mejoran con levodopa, ¿no? Esta es la paciente, vamos a ver los videos. En reposo, lo primero que hacemos es el lado izquierdo, empieza a decir los meses del año y pues trato de ver algún movimiento, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención de entrada es, bueno, no veo ningún temblor de reposo, no observo temblor de reposo. 2, igual y aquí ven más cerca en este video. Bueno, este es el de la voz. Ay, no sé si alcanzan a escuchar que ay, como que ronca, ¿no? Ahí. Pues la voz, vean la postura de la cabeza, la posición de la cabeza un poquito inclinada a la derecha, el hombro caído, el lado derecho. De hecho, si tú lo observas bien, movimientos es mucha observación, como si le estuvieran estirando la cabeza, como si la estuvieran sacando inclinada, el brazo, el hombro derecho caído, ¿no? No observo temblor de reposo. Rápido, ¿vale? Sus movimientos, Rápido, rápido. buscamos lentitud del movimiento, ¿no? A los movimientos rápidos alternantes. Bueno, ahí se trabó un poquito el video. Pues en general, la verdad, los veo bien, o sea, no los veo así que estuvieran muy, muy lentos. El lado izquierdo, pues, alguien podría decirme que se ve un poquito lento, ok, lo puedo aceptar. Incluso ahí se empieza como a fatigar un poco.
Ahí sí, ahí se empieza a fatigar un poco, ¿no? Pero en realidad es lo único que encontré. No tiene rigidez y acá, acá es movimientos de los brazos donde no observo temblores y acá es la marcha, ¿no? Pues la longitud de paso, la base de sustentación, la postura, todo lo que observamos, el braceo. No sé, a lo mejor alguien ahí me podría decir, a lo mejor el brazo, si mal no recuerdo, ¿cuál es? Pues no, en realidad se ve en general bien, ¿no? O sea, no hay algo así muy marcado. Entonces, esta es la exploración física de esta paciente. Con estos datos, con esta historia, ¿quién puede decirme, oye, la paciente tiene un diagnóstico de Parkinson? ¿Nadie? ¿Mm? Exactamente, o sea, no me cuadra, o sea, no es la historia, no veo francos síntomas que ahorita los vamos a ver. Pues bueno, vamos a dejar al final la discusión de este caso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de Parkinson? Se han hecho 11 estudios donde se ha evaluado la certeza diagnóstica, ¿no? Con estudios patológicos. Estos pacientes tienen Parkinson patológicamente y se comparó el diagnóstico del médico. Se encontró que aquellos médicos que no se dedican, ellos le ponen expertos a la gente que se dedica a esto, ¿no? Que tiene un entrenamiento formal. 8 de 10 pacientes fueron diagnosticados correctamente. O sea, según este estudio, los que nos dedicamos a esto, diagnosticamos con certeza el 80% y los que no, el 70-73%. Hay una diferencia del 10%. El seguimiento, que es un punto importante que hay que recordar también, el seguimiento también te va a aumentar la certeza diagnóstica. Si no estás muy seguro, bueno, hay que seguirlo y eso te va a ayudar a obtener una mejor valoración, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que lo más común que se cometen errores en el diagnóstico es al inicio, como esta señora. Es al inicio, eso es lo más común, y un paciente con un parkinsonismo de edad avanzada. Son los dos momentos donde más comúnmente se cometen errores. Un paciente que va empezando y alguien avanzado o de edad avanzada. En mi experiencia, en estos 6 años que tengo aquí, que me regresé, más chéquense esto, ¿eh? De 10 pacientes que me llegan a mí con Parkinson, así como la señora, 3 o 7 más bien, no tienen Parkinson. O sea, es un número muy alto. Y bueno, de hecho salió la idea de hacer una tesis y ahorita Andrea, no sé más que no está aquí, me está apoyando. Bueno, es su tesis, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanto margen o error, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos que se omiten más comúnmente? O sea, que se les pasa o se confunden, ¿no? Temblor esencial, temblor distónico, distonía, un parkinsonismo de origen vascular, un parkinsonismo por hidrocefalia, o más bien hidrocefalia de presión normal, neuropatías o miopatías por esa debilidad y que empiezan a caminar muy lento, parkinsonismo medicamentoso o funcionales o los llamados psiquiátricos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Y este porcentaje, pues esperemos tener algún estudio que nos ayude a aumentarlo, ¿no? Que no tenemos algún estudio todavía diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero, determinar si el paciente tiene parkinsonismo. O sea, no cometan el error de hacer ese diagnóstico desde que va entrando el paciente al consultorio. Híjole, yo sé que te puedes sentir muy, o sea, te ayuda en tu ego, pum, tienes Parkinson. Pero no, o sea, pues voy a estar equivocado, ¿no? O sea, hay que seguir un paso a paso. Entonces, lo primero es, a ver, ¿tienes parkinsonismo o no? Acuérdense el video de la señora. ¿Qué es parkinsonismo? Bradicinesia, más, lo principal es bradicinesia, más temblor de reposo y o rigidez. Si no tiene eso, no tiene parkinsonismo, olvídate de Parkinson y busca otra cosa. Y ahí para, ¿no? ¿Qué es bradicinesia?
¿Mande? Sí. Es una lentitud del movimiento, pero fatigable. O sea, esa es la diferencia. O sea, el paciente empieza a hacer movimientos rápidos y con el paso de los segundos empieza a disminuir la amplitud y la velocidad, incluso se puede trabar en las manos, en los pies, en los dedos, ¿no? A eso le llamamos bradicinesia, lo pueden leer como hipocinesia. Puede haber lentitud, pero puede ser lentitud por otra causa, ¿no? Entonces hay que buscar ese cambio en el patrón, en la velocidad, en la amplitud, en la secuencia, ¿no? Si no tiene bradicinesia, ya paras, ¿no? Pero bueno, si tienes bradicinesia, tienes temblor de reposo y o rigidez. ¿Vieron los videos? La señora no temblaba en reposo. Y otro tip bien importante, que esté realmente en reposo. Porque muchas veces está haciendo cierta tensión el brazo y está temblando. Un temblor más posicional o isométrico. Que esté completamente en reposo. Asegúrense de eso. Si está completamente descansando el brazo o la pierna y está temblando, bueno, es un temblor de reposo. Y el último es la rigidez. Igualmente, ¿cómo evaluamos rigidez? Movimientos pasivos de los brazos y las piernas. Tiene que estar completamente relajado el brazo. Es bien común que está muy tenso y se siente aumento el tono. Si no esté completamente relajado, no es rigidez, ¿no? Asegúrense que esté bien relajado para ver si tiene aumento del tono y que sea rigidez, ¿no? Entonces, lo primero que es buscar bradicinesia, temblor de reposo, ok, parkinsonismo. Bradicinesia, rigidez, ok, parkinsonismo. Ya, pasamos la primera etapa. La segunda es, ok, parkinsonismo, como ya vieron, pueden ser muchas causas, ¿no? O sea, hay que descartar. Entonces, en la exploración física hay que buscar esto. ¿Cómo están el cerebelo? Pueden ser de la exploración cerebelosa. ¿Cómo están los movimientos oculares? Paciente con parkinsonismo explora movimientos oculares, o sea, es clave, sobre todo movimientos de seguimiento y sacadas, ¿no? Y podemos usar a veces el optoquinético, y eso nos ayuda a buscar alteración en los movimientos. Pues no tiene, más bien, están bien los movimientos oculares, muy bien. Buscar demencias o deterioro cognitivo, buscar afasias, ¿no? Todos estos datos nos orientan hacia otra causa del parkinsonismo. Otra bien importante que a veces se nos escapa, un parkinsonismo de las piernas de 3 años y que nada más tenga eso. Parkinsonismo de las piernas nos referimos a aquel paciente que lo pueden leer como congelamientos de la marcha, como marcha gestante, como apraxia de la marcha. Son puros sinónimos. El punto es que los pies, el paciente siente que los pies están pegados al suelo. Eso te lo dicen. Si se me traban, no puedo avanzar. Entonces, un parkinsonismo de miembros inferiores, que eso es de 3 años o más. Esto parece que es otra cosa. Obviamente que hayan medicamentos. Y ahorita qué bueno que me acordé. A ver, medicina interna, medicamentos, todos sabemos los psiquiátricos, ¿no? Es de cajón. Neurolépticos, parkinsonismo, o distonías, o discinesias, o lo que quieran. Pero hay unos que a veces no le ponemos mucha atención. Hay medicamentos de gastro que usamos muy comúnmente. Metoclopramida. Acabo de ver un paciente con clevoprida. Y acaba de salir un artículo de una serie de casos de clevoprida, parkinsonismo inducido por clevoprida. O sea, hay que poner atención a los medicamentos de gastro, incluso algunos de cardio también. La amiodarona puede ocasionar temblores, parkinsonismo, algunos antidepresivos también. O sea, no nada más los típicos neurolépticos. Y hay otros que usan los otorrinos mucho, ¿no? O a veces escucho para oxigenar el cerebro, lunaricina, sinaricina, ¡pum!, parkinsonismo. Entonces hay que recordar medicamentos que te bloqueen los receptores de D2, es muy común a nivel central. Entonces, medicamentos, obviamente que se usan y luego se desarrolla un parkinsonismo, lo podemos descartar, la enfermedad de Parkinson. Ausencia de respuesta a dosis altas de levodopa. Esa es otra perla clínica que hay que tener en mente. También es muy común que me lleguen a mí, es que no mejoro, no mejoro. Y estoy con levodopa y no mejoro. Pues, ¿cuánto estás tomando? Pues dosis muy bebés, ¿no? Muy bajitas y el paciente es un torote.
Pues bueno, pues dale un poquito más de dosis y va a mejorar. Pues el que tenga ausencia en la levodopa a dosis altas, ojo, hay que tener claro que son dosis altas. Dosis altas son 1 gramo al día, 1,5 gramos al día. Ya si no respondes a esas dosis, ok, eso ya se considera falta de respuesta. Como dijimos, alteraciones cognitivas, apraxias, afasias, piensen en otra cosa. Obviamente que tengas otro dato de otra causa de parkinsonismo. Y aquí le ponen un DAT scan anormal. DAT scan con el transportador de dopamina. No es necesario para hacer un diagnóstico, no es necesario, pero si te lo hiciste y está normal, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, si el paciente tiene cualquiera de estos criterios, piensen en otra cosa. Oye, no tiene ninguno de estos, ¿ok? Nos vamos a los criterios de apoyo. Estamos con parkinsonismo sin criterios de exclusión. El tercer paso, criterios de apoyo. ¿Cuáles son esos criterios de apoyo? Oye, se toma la levodopa y es un cambio dramático. Otra vez, no es para hacer el diagnóstico, o sea, pero muchas veces ya te llegan tomando levodopa y pues bueno, puedes usar esa tip, ¿no? Esa perla. ¿Qué es respuesta dramática también? Pues a veces decimos el 30% de mejoría en la escala del UPDRS, en los videos que hicimos, 30%, pero ahí le pongo un asterisco, que es muy común también. El temblor parkinsoniano, 30% no va a responder al levodopa. Pues asterisco, oye, si todo mejora menos el temblor, pues bueno, es un temblor de otras vías que no va a responder al levodopa y eso no te descarta el diagnóstico. Obviamente, disinesias inducidas por levodopa. Esa es otra perla que hay que tener en mente. Tú ves un paciente que entra a la consulta y sin preguntar nada, lo ves con coreas. Lo primero que piensas es Huntington. Pero te dice, me acabo de tomar la levodopa hace 2 horas. Prácticamente te ahorras toda la historia y ya, ok, vamos a hablar de Parkinson, ¿no? O sea, eso a mí me ayuda muchísimo. Oye, hay disinesias inducidas por levodopa que no es Parkinson. Sí, también. Atrofia de sistemas múltiples, pero son más raras, ¿no? O sea, prácticamente si ves disinesias por dopaminérgicos, ya estás ahí. El temblor de reposo, que es muy clásico, la señora no temblaba, pero el temblor de reposo, no sé si se acuerdan, es un pronosupinación del antebrazo con flexión, extensión de los dedos al mismo tiempo, por eso parece que están en cuentamonedas, algunos le llaman así, ¿no? Ese es muy clásico, el temblor de reposo. Muy bien. Entonces tenemos criterios de apoyo, pero hoy puede haber algunas banderas rojas, y aquí es donde ya se complementan. Si tienes una bandera roja y 1 o 2 criterios de apoyo, sigues pensando en el diagnóstico de Parkinson. Y nada más por mencionar algunas banderas rojas, pues una progresión rápida en trastornos de la marcha, no te lo descarta, pero hay un paciente con 5 años que te llega en silla de ruedas, probablemente no es, pero no te lo descarta, ¿no? A lo mejor le falta más levodopa. Ausencia de síntomas no motores, ¿eh? Esa es otra clave a todos. Si el paciente no tiene síntomas no motores, o sea, trastornos del sueño REM, insomnio, estreñimiento, babeo, hipotensión postural, incontinencia urinaria o síntomas urinarios, síntomas genitales, síntomas suboromotores, etcétera. O sea, si no tiene depresión, ansiedad, apatía, deterioro cognitivo, olfato, si no tiene y tiene parkinsonismo, piensen en otra cosa, ¿no? Falla autonómica, ausencia, como ya dije, ausencia de síntomas no motores, signos piramidales. O sea, puede haber alguno de estos, pero si tienes más criterios de apoyo, sigues pensando en enfermedad de Parkinson. Entonces, siempre sigan estos pasos, siempre, no se dejen ir. No se dejen ir como en tobogán, ya saben, no se dejen ir. O sea, hagan el paso, la secuencia, el primero parkinsonismo, criterios de exclusión, criterios de apoyo, y luego buscan bandera roja, ¿no? Muy bien, ahí está la referencia. Vaya, son los que ya son del 2015, ya hace casi 10 años que se modificaron los criterios, pues son los que usamos actualmente. Muy bien. Entonces, nada más para repasar casos, antes de entrar a los errores más comunes en el diagnóstico.
Pero este es un Parkinson inicial, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan que les puse, aquí le puse la tasa más alta de errores en el diagnóstico es al inicio, ¿sí? Entonces, cuando te llega un paciente al inicio, busquen estas perlas, ¿no? De todo lo que ya dijimos, pero busquen estas perlas. Obviamente los síntomas son unilaterales al inicio o pueden ser asimétricos. Si ves al inicio síntomas bilaterales, simétricos, piensa en otra cosa. Estamos hablando de síntomas motores, ¿no? Oye, no tiembla, distráelo. Es siempre la primera evaluación. En reposo, meses del año, lo distraes y ¡pum! Ahí se puede despertar el temblor, ¿no? Igual ponerlos a caminar. Siempre pongan a caminar a un paciente. Tú lo pones a caminar y aparecen un chorro de cosas. Lo pones a caminar y puede aparecer un temblor, ¿no? Que le llamamos temblor reemergente. Las características del temblor de reposo que ya hablamos, muy clásicas, parkinsoniano. Series largas, esa es otra perla que uso mucho. Tú lees los criterios, más bien, la escala del UPDRS y te dice 10 segundos. No, no, déjalo, 15, 20 segundos del movimiento rápido alternante para tratar de buscar esa fatigabilidad. Series largas de movimientos finos. La perla que les decía de caminar, ponlo a caminar, observa el braceo y observa el temblor. Eso, el braceo y el temblor. Un temblor que aparece al caminar en la mano abajo, prácticamente Parkinson. Igual el braceo, como les decía, y el temblor reemergente al caminar. Y con esto pasamos a la parte final, los errores más comunes. Este es clásico. Doctor, yo tiemblo, tengo Parkinson. Pues la señora sí me dijo, oye, ¿qué tiemblo? O sea, subo el pie, así me decía, lo subo, lo sostengo y tiemblo. Pues tengo Parkinson. Y yo, pero no, 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 es que tiene que ser en reposo, ¿no? Y la señora, pero qué no. Pero bueno, quítense esa idea de todo lo que tiembla es Parkinson. Ya, ya, o sea, ya quítense. Hay 15 causas de temblores. 15. ¿Quién me las dice todas? Sí, medicamentos, funcional, vascular, intoxicaciones, tumores, placas desmineralizantes, ¿no? Proceso inflamatorio, sistémico, etcétera, ¿no? Como dije, 8, pero son 15. Temblor esencial, ¿no? Son muchas, no es lo único, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos diferenciarlo? Además de lo que ya dijimos, el temblor en cuentamonedas, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar? Chéquense el temblor de Parkinson puede involucrar la mandíbula, el mentón, los labios, no la cabeza. Temblor de cabeza no es Parkinson, temblor esencial o distomías. Te involucra esta zona. Y en reposo, casi siempre boca cerrada. Si el temblor de esta zona es a la acción, o sea, cuando el paciente abre la boca y tiembla, es de acción, es más de temblor esencial. Entonces, cuando tiembla esta zona, ok, Parkinson o temblor esencial, o medicamentos en tercer lugar. ¿Es en reposo o a la acción? Entonces, todo eso hay que estarlo observando. El temblor reemergente, que ya lo dijimos, uno es caminar y la otra creo que es Está temblando el paciente cuando está en reposo en las piernas y a la hora de mover se quita. El temblor parkinsoniano a la acción se quita. Por eso el paciente siempre me dice, no tiemblo, doctor, no tiemblo nada. Y descansa el brazo y empieza a temblar. Entonces a la acción se quita, es algo muy clásico, y después de unos segundos empieza a temblar. Ese es prácticamente Parkinson, que también lo puedes observar al caminar, ¿no? Como ven en el video. Ya hablamos que si no responde al tratamiento, si no responde al tratamiento, no es Parkinson. Acuérdense que el temblor parkinsoniano, 30% no va a responder a dopaminérgicos. Entonces, quítense eso de la cabeza. Si tú tienes muy claro que es Parkinson y el temblor no se le quita, pues bueno, es ese 30% que no va a responder, ¿sí? Ahí ofrecemos otros tratamientos no dopaminérgicos. Aproximadamente el 30% de los pacientes no tiemblan. Y esos son los demás problemas porque ellos creen que están más lentos por la edad, que batallan con las manos por la edad y son los que más se tardan en ir al doctor. Si tiemblan, van a ir.
Si no, se tardan más. Entonces, acuérdense que el 30% no tiembla. O sea, no se queden con la idea de que no tiembla, no es Parkinson. No, no, no. Y muchas veces lo refieren como debilidad. O sea, nunca te va a decir el paciente, lo siento lenta la mano. Te va a decir, la siento débil o pesada. Casi siempre dicen eso. O sea, hay que poner atención a eso. Los cambios en los temblores de cabeza, piensen en esencial o distónico, igual de la voz. Y las características que a veces decimos incongruentes o inconsistentes, un temblor que varía en dirección, varía en amplitud, de repente muy amplio, de repente muy bajito, de repente muy rápido, de repente horizontal, en reposo sí, lo distrae si no. Un temblor muy variable que es inconsistente, pensamos en temblores funcionales, ¿no? Entonces, con estas características, déjenme poner un poquito los videos, como esta paciente, por ejemplo, un temblor muy variable, hay que observar mucho, pero varía la amplitud, varía la velocidad, muy vertical ahí. Ahí se le quita y luego, pum, ya no tiembla igual, baja la amplitud y lo agarra otra vez, ¿no? Un poquito más la izquierda ahora, muy variable, el temblor de cabeza que ya hemos platicado, temblor de cabeza con posturas anormales, piensen en otra cosa, en estos casos distonías, ¿no? Entonces, con esta sí. Yo lo cito en un mes, la verdad, me la llevo más tranquilo, pero eso lo ves en 2, 3 días. O sea, tú lo ves, lo alcanzando dosis buenas, lo ves prácticamente inmediatamente. Pues con estos datos clínicos podríamos descartar o no se les va a escapar los primeros dos diagnósticos, ¿no? Temblor esencial o temblor distónico, que son errores muy comunes que se escapan, ¿no? O sea, si tú sigues estas claves, no se te va a escapar un temblor esencial, no se te va a escapar un temblor distónico. Segundo error muy común es paciente que camina lento, pasos cortos, lento, es Parkinson. Esa es clásica. Un adulto mayor, ¿se acuerdan de los dos periodos más comunes de errores? O al inicio, o estos, mayores, 70, 80 años, que empezaron a caminar de repente. O sea, estaban muy bien y tienen 6 meses. O sea, la historia es bien cortita, con pasos muy cortos. Sobre todo aquí se nota mucho más. Pasos muy cortitos, se traban mucho y lo ven adulto mayor, los geriatras hay aquí, ¿no? También. Los geriatras, estos les van a tocar un chorro, ¿eh? Paciente adulto mayor con pasos cortos. Lo primero que piensan, no digo ustedes, lo primero que se piensa, puede ser Parkinson. ¿Cómo podemos diferenciarlos? A que no se les escape estos diagnósticos, Parkinsonismo vascular o hidrocefalia de presión normal. La marcha es típica, es muy clásica. Pasos cortos, obviamente. Base amplia de sustentación. Tú estás observando base amplia, la postura erecta y el braceo relativamente normal. Entonces el paciente parece que quiere avanzar y no puede. Pues tú lo ves así. Esa marcha es muy típica de hidrocefalia de presión normal o parkinsonismo vascular. ¿Sí? Obviamente van a hacer toda la evaluación, pero esa es muy clásica, como la del video acá inicial y este paciente, ¿no? Entonces no se dejen ir, paciente que camina lento, con pasos cortos, diagnóstico de Parkinson. Hay otras causas. Oye, un paciente que tiene pasos lentos, pasos cortos, está lento, pero no encuentras fatigabilidad. Tú lo exploras y tiene debilidad. Debilidad distal, por eso arrastra los pies. Reflejos disminuidos, hipoestesias. Tiene neuropatías. O, oye, camina lento porque no puede levantar las rodillas, no se puede levantar de la silla, está muy débil proximal, pues tiene miopatías. Pues también busquen eso. Marcha lenta, pasos cortos, piensen en otras cosas también. Sobre todo esta, ¿no? Que es muy común que se escapa. A este paciente le hicimos una punción lumbar, se drenaron como 50 cc. No te digo que está perfecto, pero obtuvo una mejoría como un 60-70% en esa prueba de la velocidad, ¿no? De 10 metros.
o el tiempo y velocidad. Y este paciente le pedimos, siempre se le pide una resonancia para ver hidrocefalia o vascular y pues tenía muchas lesiones vasculares. Muy bien. Con estos datos clínicos descartamos o disminuimos los errores diagnósticos en pacientes tardíos, me refiero de edad, y no se nos van a escapar el parkinsonismo vascular o la hidrocefalia de presión normal y las neuropatías. Ya para terminar, no todo parkinsonismo es Parkinson, ¿no? O no todo movimiento lento. Hay que recordar los parkinsonismos atípicos, son los más comunes. Estamos hablando de atrofia de sistemas múltiples, parálisis supranuclear progresiva, síndrome corticobasal o degeneración corticobasal, demencia en cuerpos de Lewy. Oye, ¿cómo le hacemos? Si no tenemos estudios diagnósticos, pues recordar tips de cada una, eso te puede ayudar. Voy a empezar con parálisis supranuclear progresiva, prácticamente los movimientos oculares, ¿no? Los movimientos oculares es la clave. Vean los movimientos oculares, ahorita que se quite esto, muy lentos, sobre todo verticales, se pierden al inicio y luego horizontales. Parece que la mirada está perdida, ¿no? El paciente, el familiar es muy común, es que está perdido todo el tiempo, está ido. Pero no es que está ido, o sea, tú le hablas y voltea bien lento, a ver. Los movimientos oculares lentos, sobre todo verticales, como ahí, que no tiene movimientos. Con parkinsonismo, obviamente, PSP o parálisis supranuclear progresiva. La resonancia nos ayuda con atrofia mesencefálica y pontina, ¿no? Algunos le llaman el signo del colibrí. Además de mucho desequilibrio al inicio. Estos pacientes empiezan la historia, acuérdense de la historia, empiezan a caerse. Muchas caídas, caídas, desequilibrio. Déjame poner a ver si está aquí la marcha. No tengo la marcha aquí. Pero estos pacientes tienen una marcha como, le llaman a veces son oso bailarín o drunken sailor. Están así como, caminan así. La mirada, están muy rígidos en el tronco. Entonces ellos se sientan como, se dejan caer en la silla, se dejan caer. Entonces busquen esos signos, ¿no? En pacientes con parkinsonismo, obviamente. Oye, paciente tiene parkinsonismo, pero además tiene, como ven, este brazo que se mueve solo, este brazo que está solo en el aire levitando, un fenómeno de miembro alienígena, además tiene apraxias idiomotoras, tiene síntomas corticales, tiene mioclonías con parkinsonismo, van a pensar en un síndrome corticobasal. Síndrome corticobasal, y ese puede progresar a Alzheimer incluso, a degeneración corticobasal, entre otras, ¿no? Entonces, en la exploración hay que buscar todos estos datos clínicos. Paciente con muchas alucinaciones tempranas, parkinsonismo, alucinaciones, muchas alucinaciones al inicio del cuadro, fluctuaciones cognitivas, o de repente el paciente está cognitivamente muy estable, de repente perdido. Alguien le dio algún neuroléptico para las alucinaciones y se puso peor. Hipersensibilidad a neurolépticos, piensen en demencia de cuerpos de Lewy. Y el último parkinsonismo atípico común, la atrofia de sistemas múltiples, un paciente con muchas disautonomías, hipotensiones ortostáticas, estreñimiento, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, con parkinsonismo, piensen en atrofia de sistemas múltiples, y la resonancia pues nos ayuda a veces, el signo de la cruz en el puente te puede apoyar en estos diagnósticos, ¿no? O hay un paciente que tenga disautonomías con mucha ataxia, como el del video, muchos síntomas cerebelosos, pues pensamos en una atrofia de sistemas múltiples tipo cerebelosa, ¿no? Como ya hablamos, siempre preguntar por medicamentos, siempre. Y si tienes duda, tengo un paciente que se acaba de ir a hacer en San Antonio el DAT scan, porque a veces tiene la duda. Oye, empezó a tomar medicamentos, se desarrolló el parkinsonismo, muy típico de Parkinson. Le quitaste el medicamento, pasaron 9 meses y sigue el parkinsonismo. Mi barrera son 9 meses.
ay, se me hace que esto ya es Parkinson. ¿Sabes qué? Hasta un DAT scan. Esa es la indicación del DAT scan. Entonces, ya se puede hacer a San Antonio, hacérselo, a ver en qué termina, ¿no? Medicamentosos sale normal el estudio, no tiene por qué haber disminución en la captación en los ganglios de la base. Y lo que habíamos hablado ya, parkinsonismos también funcionales. ¿Cómo pensar en un parkinsonismo funcional? No el temblor, sino un parkinsonismo funcional muy exagerado. Ese paciente muy, no puedo moverme, no puedo. O sea, síntomas muy exagerados, de repente se paran muy bien, inconsistentes, ¿no? Casi no quieren hacer las pruebas. Vaya, no digo que esos son los criterios, pero sospechas en algo funcional, inicio súbito también, de repente, pum, ya estoy muy lento, ¿no? Inconsistencias, ¿no? Distractibilidad. Entonces, con estos datos clínicos nos ayuda a que no se te escapen parkinsonismos atípicos, parkinsonismos por medicamentos y parkinsonismos funcionales. Muy bien, pues con esto termino para dejar un tiempo para preguntas. Simplemente el primer concepto que creo que es momento de empezar a cambiarlo poco a poco. El Parkinson creemos hoy en día que es un síndrome. Hasta ahorita solamente conocemos causas genéticas, pero yo creo que con el tiempo vamos a descubrir más causas y en el futuro va a ser, pues sí, es un Parkinson por mutación GBA, pues un Parkinson por un virus, pues un Parkinson por estrés, que yo creo que eso también es algo que me gusta que estamos investigando. Dos, sigan ese paso a paso, no se dejen ir en el tobogán, esto es Parkinson. Yo sé que a veces no tenemos tiempo, a veces el tiempo nos juega en contra, sobre todo en instituciones públicas, o a veces vas muy atrasado en la consulta. Dense el tiempo, porque sí cambia vida, sí es un diagnóstico que te va a cambiar una vida, pues sí hay que darle el tiempo que amerita, ¿no? Y la recomendación es seguir ese paso a paso, observar y escuchar al paciente. La historia clínica del PA para mí es vital, o sea, que tenga esa evolución muy clásica y no se les olviden esos signos muy sutiles que hablamos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra certeza diagnóstica. Pues muy bien, con esto termino. Muchas gracias por invitarme. Espero que les haya